Les damos la gran bienvenida al año 1909. En esta ocasión estamos por presentarles una partida totalmente impresionante, muy instructiva y de los mejores juegos de Capablanca que, bueno, ya se los spoileé, pero sí, piezas blancas para José Raúl Capablanca, piezas negras para Frank Marshall. Esta partida pertenece al sexto match que se realizaron. Básicamente, hace unos 100 años lo que hacían eran giras. Y bueno, básicamente los dos mejores jugadores de aquella época o dos jugadores muy potentes se ponían de acuerdo para hacer una gira por diferentes ciudades de diferentes países. Y bueno, se ponían a disputar una partida en cada país. Bastante impresionante. Hoy en día se sigue haciendo, pero como que ya lo normalizaron mucho. Aparte, era más exclusivo todo ese concepto. Hoy en día todo el mundo lo puede ver vía streaming y eso. Pero bueno, me estoy desviando, en fin. Esta partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, lo que hoy en día conocemos como la apertura española. Esta apertura ya la conocían en aquellos años, es bastante famosa, propuesta por Ruy López de Segura y como bien lo saben, y si no saben les cuento, en este canal hemos visto muchas variantes de la apertura, de la apertura española, entre ellas D6, que se le conoce como la apertura Steinitz, A6, que se le conoce como la defensa Murphy, que es hoy en día lo más jugado y es hoy en día lo más popular, lo que hoy en día se acepta como de élite. También existen otras variantes, como por ejemplo caballo F6, la defensa berlinesa, una defensa que puede llevar a cuestiones muy tablíferas. Pero tras D6 y C3, alfil G4 fue lo que se jugó. Hoy en día, si nosotros le preguntamos a un maestro qué opina de esta jugada, muy posiblemente nos vaya a responder alfil G4 como para qué. Y bueno, la realidad es que es cierto, yo cuando vi esta jugada dije, como para qué. La situación es la siguiente, no vayan a subestimar a Frank Marshall, tampoco es por ofender al maestro, pero recuerden que antes no había módulos, antes toda idea nueva la tenían que realizar en sus propias partidas en vivo y bueno, previa preparación, pero en su propio laboratorio, entonces dense cuenta del concepto. Aquí es un punto bueno para Frank Marshall porque lo que quería hacer era, pues eso, ¿no? Innovar, pero bueno, definitivamente esto ya no se juega, de hecho no hay prácticamente no hay ninguna partida de maestros actual, contemporánea, que involucra un alfil G4. Pero bueno, de 3, alfil E7, caballo BD2, caballo F6, enroque corto y torre E1. Bastante interesante esta jugada. Capablanca notamos que está jugando la apertura de una manera muy tranquila. Y de hecho así debe de ser. De una manera tranquila. No ve la necesidad de forzar el juego. Perfecto. H6. Miren, está bien, H6 es buena jugada, pero es demasiado lento. Actualmente, si le preguntamos a cualquier maestro, seguramente dirá que caballo D7 está bien, y entonces H3, A6, A4, H5, y bueno, cada alfil respectivo se repliega una casilla, una fila hacia adelante, perdón, hacia atrás, pero miren, está bien. Digo, H6, repito, muy lento, pero es aceptable. Caballo F1, buena jugada. ¿Por qué motivo? Porque está situando su caballo en una casilla en donde le otorga dinamismo y flexibilidad. Ese caballo en F1 se puede ir a E3 o se puede ir a G3, dependiendo de las circunstancias. Y como lo veremos más adelante, se va a E3. Tras caballo H7, caballo E3, alfil H5. Esta jugada es interesante. No le veo mucho la necesidad de retirar el alfil a dicho escaque. Mejor hubiera sido algo como alfil D7 y sirve que se desclava. Bueno, más bien que se desclava no, pero sí que se protege el caballo de C6. Pero bueno, miren, alfil H5 también está bien. Solo que permite esta continuación, G4. Y esto es particularmente malo porque tras alfil G6, caballo F5... observen cómo de poquito en poquito apenas es el movimiento número 12 y Capablanca ya tiene buen terreno. Las piezas negras están un poquito centralizadas, están muy poco centralizadas, están congestionadas. Si me lo preguntan, y evidentemente con todo el respeto del mundo, esto parece como un enfisema pulmonar ahí todo colapsado. Entonces las negras tienen que tener una posición a partir de ese momento más activa para resolver este tipo de problema en el que se encuentran. ¿Qué se tenía que jugar? Bueno, se jugó H5, lo cual evidentemente solo abre líneas para el blanco. Esta es la pregunta. ¿Debe uno colaborar con el ataque del enemigo? No, la realidad es que no. Aquí Marshall abrió voluntariamente la columna y lo que se debía de jugar era algo como caballo G5, buena jugada.
buscando el intercambio de piezas. Recuerden esto bastante bien porque es un concepto que le comentamos a muchos jugadores iniciantes que apenas van empezando y así. Y ya cuando una persona tiene 1500 de elo, 1600, 1700, como que se le olvida este concepto, pero es siempre fundamental y hoy en día en la élite se emplea prácticamente diario, es el pan de cada día. Siempre que a ustedes les hace falta espacio, hagan intercambios de pieza para que puedan descongestionar su posición. Por eso caballo G5 era la jugada correcta. Y tras alfil por G5, alfil por G5, dense cuenta que ya retiramos un poquito de piezas del tablero y así el negro puede respirar mejor. Muy bien, continuemos. Bueno, esto puede seguirle D4, alfil por F5. De nuevo, siguiendo con el intercambio de piezas, recuerden, poco espacio, intercambien. G por F5, alfil F4, dama E2 y bueno, la partida continúa. Pero H5 solo abre líneas a favor de las blancas. Tras H3, H por G4, madre del señor, aquí se está cometiendo un suicidio. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿por qué se están abriendo líneas a favor de las blancas? Y es el propio bando negro quien está realizando dichos intercambios. La verdad, está bastante curioso, pero repito, todo esto no es con fines de crítica maliciosa, más bien de crítica constructiva. Recuerden que gracias a las partidas de Frank Marshall, hoy en día nosotros podemos visualizar este tipo de errores como algo muy normal. Antes no, antes ni siquiera se sabía que era un error, entonces debemos más que criticar de agradecer. Tras H por G4, buena jugada respondiendo a dicho intercambio, alfil G5, caballo por G5, caballo por G5 y rey G2. Muy buena jugada, esta jugada hoy en día, vamos, si yo lo veo, hoy en día nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Esta jugada es de Bobby Fischer, pero la realidad es que no, recuerden que Bobby Fischer fue un poquito más adelante. La cuestión es que Bobby Fischer aprendió esto de Capablanca. Esto de pasar al rey a segunda para que la torre de E1, para que la torre de A1 se pueda doblar junto con la torre de E1 en la columna H y pueda atacar directamente al flanco de rey. Entonces, esto siempre considerando que debe de haber primeramente y antes de todo un enroque vulnerable. Entonces sí, dense cuenta de todo esto. D5, dama E2, torre E8, torre H1. Empieza el ataque. Tras torre 6, bueno, torre 6. Miren, torre 6 es algo que nosotros conocemos como las famosas celadas de Frank Marshall. Frank Marshall, cuando se veía en una posición un poquito desfavorable, hacía este tipo de movimientos precisamente para ver si el oponente caía. En este caso, José Raúl Capablanca jugó dama E3. En las propias palabras de Kasparov, Capablanca ni siquiera se molestó en calcular las variantes de la celada de Frank Marshall porque no había necesidad. Dama E3 era y es algo seguro. Pero me explico, si se hubiese jugado algo como alfil por G5, dama por G5, E por D5, alfil por F5, D por E6, aceptando la calidad que se está sacrificando, alfil por G4, E por F6 jaque y rey por F6, nos damos cuenta que hubo un intercambio masivo de piezas. Un intercambio masivo de piezas se ve siempre reflejado en un intercambio y en un decrecimiento del ataque. Entonces, más allá de estar bien, aquí las negras ahora se encuentran estables y las blancas que iban ganando ya no se encuentran ganando porque no hay ataque. Como intercambiaron todo, no hay ataque. ¿Que tienen calidad de más? Sí, pero no hay ataque. Y si no hay ataque, no importa que tengan todas las piezas que ustedes hayan conservado, no van a poder suscitar una victoria. Repito, si no hay ataque, no hay iniciativa. Si no hay iniciativa, no hay ganancia. Pero bueno, Capablanca claro que no cae en esto y juega dama E3. F6 soportando a su caballo y alfil A4. Buena jugada. Esta jugada es impresionante. ¿Por qué? Porque es una de esas jugadas silenciosas, pero que tienen mucho sentido de por medio. Se juega alfil A4. Me parece que dije dama, pero bueno, alfil A4 para llevarlo a C2 y dense cuenta que ahora va a estar muy potente sobre esta columna. Otro detalle, se puede jugar alfil A4 también para llevarlo a B3 y de nuevo, de hecho esta columna está muchísimo mejor, la diagonal de A2 a G8, muy importante. Siempre recuerden activar todas sus piezas a medida de lo posible. Tras caballo E7, alfil B3,
C6 soportando, dama G3, A5, A4, caballo F7, alfil E3 y B6. Muy buena jugada por parte de Frank Marshall, lo que hace es impedir un alfil C5. El problema aquí es que, detiene la amenaza de alfil C5, porque claramente el caballo de E7 es un punto débil. El detalle es que ahora B6 es un peón rezagado, una debilidad crónica que obviamente va a ser afectado más adelante. Tras torre H4 empieza el ataque de José Raúl Capablanca. Lo volvemos a repetir. La idea es llevar la torre a H4 y luego la torre de A1 llevarla a H1 y básicamente dinamitar el enroque de las negras, que está muy vulnerable sobre la columna H, misma columna que el propio Frank Marshall, el oponente de Capablanca en esta partida, abrió. Entonces, con esto nos consideramos y debemos de tener muy en cuenta el aprovechar los errores del oponente, porque siempre decimos que debemos de aprovechar los errores del oponente, pero no decimos cómo. Entonces, esta es una magistral y muy instructiva manera de cómo aprovecharlos. Tras rey F8, torre H1, caballo G8, dama F3... Y bueno, alfil por F5, muy interesante porque ahora se va a realizar un intercambio de piezas menores, lo cual va a llevar de nuevo a la todavía mayor apertura de filas, en este caso de la columna H, muy importante. Torre D6, dama H5, dense cuenta cómo está todo apilado y hay mucho miedo sobre esta columna de H. Pero bueno, continuamos, torre A7, dama G6, caballo HF6, intentando cerrar. Solamente que esto no es válido precisamente por torre por H6, sacrificio de calidad. Bueno, más bien no sacrificio como tal, no lo consideraría como tal, porque tras G por H6, alfil por H6 jaque, rey E7, dama G7 jaque, rey E8, dama por G8 jaque, rey D7, dama H7 jaque, dama E7, alfil F8 y dense cuenta de esto. Aquí las negras pueden capturar la dama y de hecho lo hacen, pero con la compensación siguiente. Tras torre por H7, en el momento en el que el rey se vaya, por ejemplo, a E8, que es lo que ocurre, justo aquí va a haber un intercambio porque, bueno, claro, aquí intercambio porque las negras pueden capturar el alfil de F8, pero las blancas ganan calidad. Entonces, tras torre por A7, rey por F7, rey F7 y dense cuenta que aquí las negras, Frank Marshall abandonó la partida. El motivo es que, si se dan cuenta, la situación es bastante caótica por parte del blanco y está sofocando al negro totalmente. No es tanto por el alfil de más. Incluso si nosotros tenemos este alfil un poquito restringido, no nos va a servir de mucho la posición estructural de los peones de las negras porque se encuentran muy elevados. Dense cuenta que el peón de B6 es una debilidad que no puede ser defendida. Y si la defendemos con algo como, por ejemplo, C5, con intención de comunicar la torre con el peón de B6, entonces ahora C5 va a ser la debilidad. Y esto va a terminar siendo como un dominó. Y sobre todo, recuerden que estos niveles son arriba de 2500, arriba de 2600. Definitivamente tener un alfil de más a estos niveles es totalmente catastrófico. Muchísimas gracias por haber visualizado este video. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.